Bienvenidos al podcast número 6. Hoy vamos a hablar de temas intangibles. Mi nombre es Adriana. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Alberto, que es un emprendedor, y vamos a tocar el tema de propiedad intelectual. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación el día de hoy. Para mí es sumamente importante estar acá porque sé que va a ser muy enriquecedor y el conocimiento que voy a adquirir para mí va a ser muy importante, especialmente en este proceso de cuando uno quiere iniciar un negocio y uno no sabe por dónde empezar, qué hacer, cuáles son los pasos a seguir. Pues uno necesita una guía para poder dar los pasos acertados y que todo sea un éxito, que es lo que realmente es lo que uno quiere, es el principal, ese es el propósito al final. Claro, así es, Alberto. Vamos con la parte de la propiedad intelectual. Es muy importante que nosotros podamos definir siempre que lo que sea que vayamos a empezar va a tener el éxito si lo hacemos con el conocimiento de causa, en algo que nos guste y además que podamos nosotros hacerlo e irlo desarrollando en el futuro. Para empezar un poquito a ahondar en el tema, Alberto, cuando por ejemplo nosotros venimos de un sistema de asalariados, donde venimos adquiriendo experiencia, donde nos dan funciones específicas y es muy fácil seguir como un rol del día a día, ¿cuáles serían los principales miedos o preocupaciones que tiene una persona cuando sale de este rol y va a entrar en la parte de emprendimientos o de generar un negocio propio? Básicamente es, bueno, voy a tener éxito, estoy haciendo las cosas en forma correcta, tengo lo necesario para poder iniciar un negocio, tengo el conocimiento necesario. Esas son las preguntas más frecuentes que uno se hace, porque como mencionaba, yo creo que uno desea tener éxito, casi desde el principio, sin haber empezado un negocio, ya uno está pensando en éxito, que es algo fundamental, porque el éxito significa una satisfacción personal, además de una colaboración hacia los demás, porque uno quiere dar un aporte para solventar problemas, para resolver situaciones que a la larga mucha gente tiene, y uno desea colaborar. Entonces, ¿cuál es el propósito mayor? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es la mejor manera de poder dar ese paso? Yo creo que eso es una de las preguntas. Las otras corresponden a, tengo el conocimiento necesario, sé hacer las cosas que voy a hacer en forma correcta, es mi pasión, realmente lo que yo quiero, porque hay que pensar bien, si lo que voy a hacer está dirigido a algo que me gusta o solamente pensando en un ingreso, porque si hablamos de un ingreso solamente, puede ser que ahí en el transcurso del tiempo, en el camino, no me vaya a sentir bien con lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que comienzo a fallar en los procesos, el servicio que voy a brindar o cualquier producto que uno vaya a fabricar. Entonces ya no va a dar la satisfacción al cliente que uno quisiera. Entonces yo creo que es importante que yo pienso más bien que corresponde a y dirigirse a lo que es la pasión propiamente. Claro. Yo creo que es lo que uno tiene que enfocarse. Entonces, pero es ahí donde uno tiene muchas preguntas y cómo iniciar. ¿Cómo iniciar? Es súper valioso. Creo que aunque la persona esté sumamente capacitada, ya sea a nivel académico o esté capacitada a nivel experiencia, porque hablamos que son dos mundos totalmente diferentes. Hay gente que tiene la capacidad o la experiencia, ¿verdad? Porque se le ha dado el mercado, porque he tenido la oportunidad de desarrollarlo en el día a día, digamos, en tiempo real. Y hay personas que lo que tienen es el conocimiento que está plasmado en un título, ¿verdad? O en un posicionamiento académico, por ejemplo. Pero en ambas situaciones, no importa cuál sea de ellas, creo que el miedo más importante es si lo estoy haciendo bien y si mi cliente lo está recibiendo bien, ¿verdad? Y aquí es una cosa muy importante. No importa si usted está altamente capacitado o no, ese miedo lo tienen todas las personas que van a iniciar. Aunque usted esté con toda la experiencia del mundo, con todo el nivel académico que se requiera o más, siempre existe este miedo. Pero hay algo que yo siempre le digo a las personas: nadie sabe si nosotros sabemos muchísimo o no tanto si no lo decimos. O sea, el cliente a uno llega y le confía a ojos cerrados. Pongámonos a pensar, nosotros le compramos a un montón de desconocidos un montón de cosas. O sea, no necesariamente a todo el que le compramos es conocido,
Mira, nosotros puede ser que, por ejemplo, pasen por la casa vendiendo verduras y si usted las ocupa nada más le dice, sí, mire, qué dicha, lleva tomates, le compro tomates. No hace falta que yo tenga una relación con el señor, no hace falta que yo lo conozca, ¿verdad? Si necesito que me reparen una lavadora, muchas veces ponemos en Google reparación de lavadora y nos aparece alguien, llamamos, nos da el servicio, vienen y no necesariamente yo lo conozco, ¿verdad? Entonces, si como comprador nosotros no pedimos currículum vitae para que me vendan 1 kilo de tomate, no pedimos un currículum vitae para que me arregle una lavadora, tampoco los clientes lo van a hacer necesariamente con nosotros, porque cuando le compramos a alguien lo hacemos por una decisión que se llama decisión de confianza. O sea, yo confío en que su propuesta es real y que lo que usted me promete me lo va a cumplir y no necesito pruebas porque no existen en realidad, ¿verdad? Antes de hacer la transacción. Entonces creo que el primer limitante es, podemos decir, el síndrome del impostor, que nosotros mismos nos saboteamos el trabajo, ¿verdad? Porque tal vez venimos empezando, porque tal vez es el primer cliente y nos da muchísimo miedo porque no hay una referencia. Pero si estamos en el lugar que nos apasiona y que tenemos la experiencia o que tenemos el conocimiento, y en verdad, o ambos, no hay posibilidad en la que nosotros no estemos haciendo un muy buen trabajo, porque primero lo estamos haciendo desde lo que nos gusta y nos hace sentirnos cómodos, y después viene la experiencia y el conocimiento. Entonces, en base a esto, después de ahí, digamos, de lo que es el síndrome del impostor, el siguiente tema sería la preocupación de cómo empiezo, ¿verdad? O sea, cómo empiezo. Estamos hablando ya de la parte monetaria. ¿Cuánto dinero necesito? Muchas veces pensamos que es un montón o cuando uno empieza uno tiene la capacidad de decir, ok, puedo empezar con lo que tengo o hay un limitante. ¿Cómo se ve desde la silla del emprendedor? Bueno, sí, es un punto muy importante. Bueno, antes que nada, usted mencionó sobre uno sabotearse a uno mismo. Eso es interesante porque están las creencias limitantes que muchos tenemos. Que voy a poder o no tengo la capacidad o me voy a poder desarrollar, voy a poder brindarme un servicio, estaré yo preparado en conocimiento para pues dejar una buena experiencia del cliente. Entonces eso es un punto que es muy importante y donde uno debe trabajar primero en ese positivismo, en esa autoconfianza. Decir, sí, claro, yo puedo. Si muchas personas tienen negocio, bueno, yo puedo. Si muchas personas pueden dar un servicio, bueno, yo puedo, yo también. Entonces la oportunidad siempre está, es cuestión de tener esa autoconfianza o al menos tratar de incorporarla y mantenerla fija. ¿Para qué? Para poder uno dar siempre una buena experiencia y sentirse bien también con respecto a la labor que se hace. Claro. Sí, con respecto a lo que es la parte de sobre estos miedos y esas situaciones, sí, esas son cosas que hay que trabajarlas constantemente para poder dar ese servicio o fabricar ese producto de la mejor manera posible y poder compartirlo con los demás. Con los demás, claro. Cuando hablamos nosotros de empezar negocios, a veces también, y es una de las consultas que me hacen muy recurrentemente, y me gustaría saber también su punto de vista desde la silla de la persona emprendedora, que nosotros a veces iniciamos y pensamos, realmente estoy preparado a nivel, ¿verdad?, de poder, de saber, pero a veces también el limitante es de tener. Tengo físicamente la posibilidad de hacerlo, económicamente la posibilidad de hacerlo, necesito un crédito de X cantidad de montos de millones para poder comprarme todo el equipo, o más bien es la gran mayoría los que pueden pensar, no, yo con lo que tengo voy. Sí, yo creo que lo importante acá es dar el primer paso con las herramientas que uno tiene, porque si uno piensa en tener todo por ejemplo, un edificio, todo equipado con la mayor tecnología, con personas trabajando, realmente no estamos iniciando bien. ¿Por qué? Porque todo empieza desde cero. Entonces, poco a poco, sí se puede tener como un proyecto a futuro, llegar a tener un negocio de esas dimensiones. Sin embargo, pienso que uno debe empezar siempre
con lo que tiene. Con lo que hay. Si es un negocio de tecnología solamente, bueno, una computadora y conocimiento y un poquito de información básica, con eso ya es suficiente para iniciar. Si es un servicio o fabricación de productos, bueno, con solo que tener unas herramientas básicas, ya uno puede trabajar, por lo menos puede iniciar a tener esa experiencia que es fabricar algo, que claro. es lograr armar piezas o hacer un producto que sea funcional para las personas y que sea algo que solucione un problema. Claro. Pero yo creo que trabajar desde lo básico, con las herramientas básicas que uno tiene, creo que es un buen inicio. Es un buen inicio. Y así es, y estoy completamente de acuerdo. Quiero contarles, ¿verdad? Pues una experiencia particular donde la duda siguiente es, no sé si en lo que estoy, primero, es mi sueño, y segundo, si de verdad me va a gustar en el camino. Y aún así, con esta duda, hay montones de personas que se aventuran a un crédito para financiar un sueño que ni siquiera están seguros si es lo que siempre han querido hacer y si es algo que les va a funcionar en el tiempo. Entonces, por esa razón es que yo pensaría al emprendedor darle el consejo siguiente. No importa si usted ya está definido en su sueño, lo mejor es que empiece con lo que tiene, aunque tenga la capacidad de un crédito y aunque tenga la capacidad de hacer una inversión mucho más elevada. Primero, se tiene que empezar desde abajo, justo para cuidar el recurso y para saber si donde uno está posicionado es el camino o no es el camino. Porque la única constante en los negocios es la variable. Nosotros no tenemos nada asegurado, ni existe la receta secreta para decirle a las personas, si usted hace esto y lo hace, siempre le va a funcionar. Lo que nosotros tenemos que ver es que el mercado cambia y con el mercado cambian los negocios. Por esa razón es que la variable existe. No porque la administración tenga que ser diferente o es de apreciación personal, no. Sino que al cambiar el mercado automáticamente nos cambia a nosotros la forma de hacer las cosas. O sea, nos tiene que cambiar a nosotros la forma de vender, la forma de colocar precios, la forma de cómo me gestiono. Antiguamente, no sé si ahora que estábamos hablando antes del programa del pasado, antiguamente la gente se aseguraba un éxito porque tenía un punto de venta. O sea, las señoras necesitaban tener una taquería con un punto de venta donde la gente se acercara a preguntar. Tenía que haber una panadería física, pero ahora en el mundo de la virtualidad hay mucha gente que no necesita ni tener rótulo, ni tener un punto físico, ni que lo conozcan. Y esto no quiere decir que los negocios de ahora sean más exitosos que los de antes o que los de antes sean más exitosos que los de ahora. Simplemente que como el mercado va cambiando, también la forma en la que nosotros vamos a dar a entenderle a mi cliente ideal el formato de negocio también varía. Entonces creo que es súper importante para nosotros olfatear bien el mercado y tener esa flexibilidad del cambio, ¿verdad? Tal vez en mi mente yo digo, quiero hacer las cosas A, B y C, pero en el camino nos damos cuenta que no, que se tenía que empezar por B, luego C y de último A, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ese punto acerca del crédito es algo que hay que analizarlo muy bien. Sí. Pienso que si uno se organiza y si uno comienza a obtener ciertos ingresos desde un inicio y el negocio va caminando poco a poco, si hay una buena organización y ahorro, eso puede permitir a la larga, con el tiempo, de que ese mismo dinero que uno ha ahorrado puede invertirlo sin tener necesidad de pedir un préstamo. Claro. ¿Por qué? Porque, como usted mencionó, hay muchas variables. Eso de la pandemia ha afectado mucho, por ejemplo. Entonces, quizá había un negocio que inició muy bien, todo iba excelente, pero si viene una situación difícil que afecta a nivel nacional o a nivel mundial inclusive, puede inclusive el negocio tomar un rumbo diferente. Y si yo tengo un crédito, quizás se me puede hacer más difícil la situación. Y creo que eso se puede evitar organizándose un poco desde el principio. Claro que sí, eso es ciertísimo. O sea, hay demasiadas cosas que nosotros vamos a perder siempre el control, no lo vamos a tener. Y tenemos que ir viendo cómo manejamos eso en el día a día, ¿verdad? Porque también eso es parte de emprender, que tenemos que enfrentarnos, ¿verdad?, a esas tormentas y ver cómo salimos adelante. Pero igualmente creo que lo que hablábamos al inicio también, que las personas a veces proyectamos que voy a abrir hoy
y mañana voy a facturar, voy a igualar mi salario, por ejemplo, lo que venía trabajando en una empresa o como venía trabajando en donde sea que estuvieran antes posicionados. Y en su experiencia, ¿usted siente que tal vez eso sea un mito o si se cumpla o es muy difícil? ¿Cómo lo ve usted en esa parte en su experiencia? Digamos, el salir de la parte donde se tiene un ingreso fijo y después comenzar a generar un negocio desde cero. Yo creo que eso depende de varios factores. Uno, primero, el tipo de negocio que uno vaya a trabajar. Segundo, el conocimiento que uno tenga, porque si uno tiene un amplio conocimiento, entonces en muy poco tiempo puede encontrar clientes y ofrecerles un buen servicio o un buen producto. Claro. Y el segundo, las estrategias que uno implementa desde el principio, porque inclusive uno puede utilizar, tener el mayor conocimiento, puede tener las mejores herramientas, el mejor producto, pero si hablamos de negocio en línea, si no tengo estrategias para darme a conocer, entonces nadie me va a comprar, nadie me va nadie va a solicitar mis servicios. Entonces, claro, yo creo que eso depende más bien, principalmente de esos tres puntos. Y la estrategia que uno vaya a utilizar es sumamente importante, porque la estrategia es la que me va a ayudar a darme a conocer. Y si logro darme a conocer en poco tiempo, yo creo que ahí sí se puede cumplir de que uno puede igualar el ingreso que uno tenía trabajando en una empresa o bien superarlo. O superarlo, claro. Y súper cierto. A mí me encanta muchísimo en particular que ustedes puedan escuchar cómo lo ve también de la parte del emprendedor. Yo esto lo he repetido muchísimas veces, pero me encanta que podemos coincidir, ¿verdad? En el punto y en la forma de ver las cosas. Realmente el éxito también va a ser variable como todo en la vida, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negocio y también del que lo gestione, ¿verdad? Eso también tiene muchísimo que ver. Pero muchas personas también tienen este limitante de iniciar y no nos estamos dando cuenta que entre más rápido nosotros iniciemos, más rápido vamos a monetizar. Eso es súper importante. Eso es súper importante, porque a veces nosotros decimos, bueno, yo me voy a esperar a tener un horno más, o yo me voy a esperar a tener una herramienta más, o yo me voy a esperar a tener una computadora más, o un asistente, o esperar a ver qué plan tengo de ahorro o de ingresos, para ver cómo me financio para tener una persona, la primera persona en planilla, por ejemplo, ¿verdad? Para poder iniciar. Y no nos estamos dando cuenta del siguiente intangible, que son las bases de datos, los clientes que compran y repiten, no las ventas, sino los clientes que compran y repiten, los que se fidelizan con uno. Pero entre más rápido un negocio arranque, aunque sea básico, sencillo, con lo que tenemos, más rápido también vamos teniendo clientes y más rápido el negocio avanza, ¿verdad? Y el boca a boca también es súper poderoso. Entonces, en esta parte, creo que muchas de las personas a veces le tienen también miedo a ese primer cliente. ¿Cómo fue su experiencia con ese primer cliente? ¿O cómo sintió usted que la parte de emprender, muy bien cuando se arma y cuando ya se tiene todo el cómo lo voy a hacer? Pero, ¿qué pasa con ese primer cliente? O sea, ¿cuáles serían, digamos, como las preocupaciones que usted ha experimentado en su experiencia perdón por redundar, en su experiencia, quise decir, como emprendedor, digamos, cuando llegan y le tocan la puerta y dicen, quiero lo que usted está haciendo? Muy bien, bueno, con respecto a eso, la parte fundamental o la mayor preocupación es que uno quiere que el cliente quede satisfecho, contento desde el inicio, que el servicio que uno le está dando, el producto que uno le está vendiendo, que el cliente se sienta contento. ¿Por qué? Porque eso marca el inicio de una satisfacción, bueno, personal, porque uno dice, bueno, qué dicha, estoy dándole al cliente lo que necesita, sí, y logré hacer la venta, en ese caso. Y por otro lado, como usted menciona, el cliente es un cliente potencial a futuro. ¿Por qué? Porque va a continuar comprando. Pero sí es importante desde el inicio tener una buena, primero, comunicación con el cliente. La honestidad es sumamente importante, porque cuando ya una persona comienza a vender un producto y lo hace de una manera honesta, ya está empezando mal. Entonces yo creo que la honestidad siempre es un factor importantísimo. ¿Para qué? Para que haya confianza en ambas partes.
Claro. que es lo que yo creo que hay que trabajar más, la confianza. Ese punto es sumamente valioso en lo que es cualquier tipo de emprendimiento, cualquier situación, inclusive Sí. no solamente en emprendimiento, sino que básicamente a nivel social, a nivel de comunicación con las personas, es un factor importante. Claro, eso es súper cierto. ¿Y alguna vez ese primer cliente le dijo, yo soy su primer cliente, ¿verdad? ¿Se lo han dicho? Bueno, quizás sí, en algún momento, sí me sucedió. Yo soy su primer cliente porque al menos yo comencé a trabajar ofreciendo un servicio cuando estaba muy joven. Entonces sí me sucedió una vez. ¿Se lo dijeron? Sí. Ok, sí, eso también yo creo que es uno de los pánicos que tienen los emprendedores, ¿verdad? De decir, se dio cuenta que es la primera vez que yo vendía un jabón, o se dio cuenta que era la primera vez que yo ponía, ¿verdad? Pero eso, lejos de ser malo, ¿cómo fue la experiencia? No, muy interesante, sí, claro, muy satisfactoria porque realmente uno dice, mire, que ya logré, o sea, estoy logrando un objetivo que es que me estoy dando a conocer. Exacto. Y eso es sumamente importante. Esto, verdad que sí es sumamente importante. Otra de las cosas que también pensamos es que la base de datos va a estar llena de familiares. ¿Qué tan cierto es eso cuando hacemos un negocio? Realmente sí. Normalmente los que más se acercan a adquirir el producto o el servicio son los de la familia, porque primero son los que se enteran más rápidamente lo que uno está haciendo, antes de darse a conocer de una forma más amplia. Y normalmente los familiares también, dependiendo de lo que uno el tipo de servicio esté brindando, quizás primero comienza a solucionar problemas dentro de la familia. Entonces ellos son los que primero llegan. Son las primeras ventas. Pero es cierto que los familiares, después de hacer las primeras ventas, se transforman en clientes. ¿O la cartera de clientes se puede conformar de puros desconocidos? En su experiencia, ¿qué es lo que le ha tocado ver? No, realmente se puede conformar o sea, es una situación muy amplia. Pueden ser familiares, amigos, vecinos, personas desconocidas, porque ya a partir de que uno pone un negocio, el primer factor es darse a conocer. Entonces comienza a trabajar la parte de publicidad. Sí. Ya sea una publicidad por medio o sea, empresa, o una publicidad por medio de ahora con esas aplicaciones para móviles, o publicidad en internet. Entonces comienza también a interactuar una serie de personas que son desconocidas, que uno, bueno, a la larga no sabe quiénes son. Pero sí, es muy amplio porque la interacción prácticamente desde que uno pone un negocio es muy variable. Es muy variable. Entonces aquí podemos decir que lo enriquecedor de la base de datos es que aunque puede estar conformada de familiares, tenemos que hacer un trabajo de publicidad, porque es muy importante que también nos lleguen desconocidos. Entonces, ¿verdad? Definitivamente, es sí. muy importante. Sí, porque es parte del proceso de éxito que la empresa pueda tener. Muy bien, sí, a mí me parece que también es algo en lo que nosotros deberíamos de trabajar si tenemos un negocio, ¿verdad? Expandir más allá de familiares y hacer otras cosas aparte de bombardear de información a los amigos conocidos o inclusive personas agrupadas de las redes sociales como Facebook, ¿verdad? Que a veces tenemos ahí como un montón de gente que tal vez no son tan allegados, pero bombardeamos como de publicidad y nos limitamos ahí, pero le estamos dejando de llegar a gente que no necesariamente conocemos, pero que sí ocupan lo que estamos haciendo o ofreciendo. Sí, es que realmente al final también ese es el objetivo de un negocio, un emprendimiento, es solucionarle un problema a muchas personas, inclusive no solamente a nivel nacional, porque no a nivel internacional. Si uno, por ejemplo, ahora con el internet, que es una herramienta súper increíble, uno puede puede dar un servicio inclusive a personas que estén al otro lado del planeta, perfectamente, que pueden estar ocupando, quizá que necesitan resolver una situación que uno está en capacidad de hacerlo, y por qué no, es una oportunidad también. Así es, a mí me parece súper bien. Mi recomendación es que cuando nosotros vamos a iniciar un negocio, siempre va a ser más sencillo en servicios, porque la inversión inicial va a ser conocimiento y tiempo. Y si lo tenemos, podemos empezar inclusive el día siguiente, ¿verdad? De tener la idea. Y en producto se va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, podemos bajar ese producto al servicio. Por ejemplo, si yo sé hacer muebles, puedo empezar por restaurar los existentes de personas. Si yo, por ejemplo, hago jabones,
en lugar de vender el jabón, puedo enseñar a hacer jabones. Si yo sé hacer pan, puedo hacer cursos de panadería para personas interesadas y empezar a monetizar desde el servicio, que es lo que me genera menos gasto, me genera muy rápidamente clientes, además una cartera y una base de datos importante que después, posterior a ese servicio, le puedo vender el producto, lo podemos migrar. Si yo quisiera no quedarme solo en clases de jabones, sino en un futuro también hacerlos, podemos también migrarlos muy fácilmente. Y creo que le vamos a dar mucho rendimiento a la posibilidad de que el negocio perdure en el tiempo. Me encantaría saber si tiene alguna otra pregunta con respecto a todo lo que es el inicio de la parte de los negocios. No, solamente recalcar. Voy a hacer la pregunta otra vez. Ajá. Me gustaría saber si tiene alguna pregunta con respecto a las personas que van a emprender por primera vez, o tal vez no por primera vez, pero sí en una idea inicial, tal vez algo que puede ser que le esté pasando a la persona que nos está viendo o escuchando. No, solamente con respecto a ese punto que usted mencionó hace unos momentos sobre cursos, eso entra dentro de los ingresos pasivos. Ajá. En donde uno puede trabajar en crear un curso que sí al principio va a llevar mucho tiempo, pero después el curso por sí solo sí ya se va a vender y eso le va a generar un ingreso permanente. Y no tiene que uno estar encima del negocio. Igual que hay otras actividades como ingresos pasivos también que se pueden trabajar perfectamente y no hay que estar dedicándoles mucho tiempo, al menos no después de que el producto o el servicio ha sido creado. Entonces yo creo que eso es muy importante también, ponerle ese enfoque, porque eso disminuye costos, no tiene el tiempo, lo minimiza también, porque ya uno tiene más tiempo para poder hacer otras cosas. Entonces yo creo que eso solamente quería mencionar que es sumamente importante ese punto que se dijo ahora. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este podcast. Yo sé que todo lo que usted compartió, mucha gente se puede sentir fácilmente identificada porque son las cosas que cualquier persona tiene normalmente entre sus dudas, sus miedos, sus paradigmas, sus limitantes, ¿verdad? Para poder empezar un negocio. Pero realmente nos ha como puesto un panorama, no solamente desde lo que yo puedo aportar como asesora, sino también cómo lo ve un emprendedor en tiempo real en su día a día, que eso es lo que queremos ilustrar con este tema, ¿verdad? Y de verdad le agradezco muchísimo el tiempo, les agradezco muchísimo también a ustedes que nos hayan escuchado y visto, esperando siempre que sea de mucha utilidad. Y por favor, déjenos los comentarios de las preguntas o de los temas que les gustaría ver por acá, porque se trata de que ustedes puedan aprovecharlo al máximo. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.